¿sabes? Algunas veces parece que el mundo se nos cae encima y sentimos tanto miedo que nos volvemos así como varones de poca fe. Y déjame decirte, ¿el miedo es de Dios o el miedo es del diablo? Bueno, como orientador de la conducta me toca decirte que el miedo es una sintomatología, un proceso mediante el cual te va a permitir saber que eres un ser humano. Todos los seres humanos por naturaleza sentimos miedo. Cuando nosotros estábamos niños, la mamá, el papá nos decía, ahí viene el coco, y sentíamos miedo. Te puedes suscribir a mi canal y darle a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Amén. Qué bueno. Entonces la mamá decía, ahí viene el coco. Y el papá, para intimidar al niño. Y eso va creciendo y el miedo va avasallando. Y en estos días logré observar a alguien que dijo que el miedo era del diablo. No, el miedo no es del diablo. El miedo tampoco es de Dios. No, el miedo es un sentimiento que Dios nos colocó en nuestra vida para que dependamos de Él. ¿Es bueno sentir miedo? No, no es bueno. Pero eso nos da a entender que somos simples seres humanos y que nuestra dependencia es totalmente de ese Dios maravilloso. Algunas veces el miedo se siente, por ejemplo yo cuando voy a una exposición con mis estudiantes, yo veo muchos estudiantes temerosos, o sea, con miedo a hablar en público. Hasta yo cuando estuve haciendo el posgrado de orientación de la conducta y el posgrado en gerencia educativa, sentía miedo, mucho miedo cuando iba a exponer. Uno siente como una cosquillita aquí en el estómago y eso es normal. El cantante o los cantantes cuando van a ir a sus conciertos, por naturaleza, ellos sienten miedo, porque eso es algo humano. Eso es algo humano. El miedo no es del diablo, para nada. No mezclemos al diablo acá, no. El miedo es una sintomatología, un síntoma que posee el ser humano en su organismo. Que cuando, por ejemplo, a ti te dicen, te toca la predicación tal día y eres nuevo creyente, tú dices, wow, Señor, ¿en qué vaporón estoy? Y se te hace un poco complicado, se te hace un poco difícil, porque Dante Gebel decía que él en su primera predicación colocó a Noé en Egipto y a Moisés lo colocó en el arca. Y eso suele suceder cuando uno siente miedo. Nosotros no diferenciamos los contextos porque hablamos algunas veces sin tener razón o algunas veces como para, ay, la pegué. Y, y eso es normal en todo ser humano. Sentir el miedo es normal. Cuando voy a una exposición, cuando paso por una oscuridad, cuando voy a cantar en un festival, porque sí, algunas veces nosotros como cristianos hacemos distintas actividades. Cuando voy a tocar la batería en la iglesia y veo un baterista más, o sea, que tenga mayor relevancia que yo digo, siento temor, siento miedo. Y eso es algo normal, es algo natural en el ser humano. El sentir miedo te hace ser humano. Entonces, el sentir miedo te hace también un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque al sentir miedo tú llegas y clamas a ese Dios maravilloso y Él va a quitar el temor y Él va a quitar el miedo de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ese Dios tan especial que te formó sabe muy bien cuál es tu ansiedad. El miedo se puede transformar en una ansiedad también. Es un aspecto esquizofrénico en el ser humano, porque no todo el tiempo es miedo. Tengo miedo. Las personas que se inyectan heroína, morfina, andan en el vicio de las drogas, ellos cuando no encuentran ese tipo de estupefacientes para su organismo, entonces el enemigo le infringe miedo
Y es allí donde los tiene atados, en la psiquis, en la psique. Cada vez que tú sientas miedo, clama a Dios y pídele a Dios que quite ese miedo de ti, que Jesús venció ese miedo en la cruz del Calvario. Y con esto no estoy diciendo que el miedo sea del diablo, no, es tuyo. Es tuyo, ¿sabes por qué? Porque Dios te hizo libre de todos los temores. Dios te hizo libre de todas las cosas malas que pueda tener el ser humano, pero es un sentimiento, una sentimentología que tiene el ser humano que le cuesta vencer. Algunas veces yo me pongo a ver esos grandes oradores, como ese hombre llamado Luis Palau, que en un momento dado daba aquellas oratorias, como a Dante Gebel, que lo admiro, como a Yesenia Ten, que no le da miedo. Sí siente miedo, se siente miedo, lo que pasa es que no demuestra, uno tiene que demostrar el temor. Al principio uno siente una cosquillita en el estómago, luego de que empieza a hablar y hablar. Aquí cuando yo inicié este video, al principio inicié cómo empiezo, cómo lo hago, dónde lo hago, por qué lo hago, para qué lo hago. Entonces uno en esta vida suele sentirse miedoso, ¿sí? ¿Sabes? Mi mamá me decía a mí, ella llegaba y me mandaba hacia la bodega y me decía, corre, corre porque te va a agarrar esta correa. Y ese es un tipo de miedo, un miedo a que no me echen una pela, un miedo a que no metan la pata. Y mis padres, en un momento dado, cuando le pegaban a uno, porque ahorita no le pegan a los hijos, llega el momento en que nosotros somos castigados, ¿sabes? Y nosotros cometemos porque es un gravísimo error, nosotros cometemos el gravísimo error de decirle a nuestros hijos, el coco está allí, y ya le estamos infringiendo miedo. Mira lo que se movió, para que el niño se venga y se abrace y se sienta con una autoayuda con nosotros. El miedo no es normal en la vida del ser humano. El miedo no es normal. Pero todos por naturaleza sentimos miedo. Sentimos miedo a perder a un ser querido. Sentimos miedo al hablar en público. Sentimos miedo a exponer a una persona. Pero no es que el miedo sea del diablo, no, el miedo es tuyo. El miedo es tuyo y te lo generaron tus padres en un momento dado cuando tú estabas niño. Cuando tú estabas niño viviste la experiencia del coco. Cuando tú estabas niño viviste la experiencia de la llorona, de esos mitos, de esas fábulas, de esas experiencias que en un momento dado viste en una oscuridad y le infringiste ese temor a ese niño, a ese hijo. ¿Es normal sentir miedo? Sí, es normal. Sí, es normal porque todos los seres humanos por naturaleza tenemos miedo. Miedo a algo, miedo a la oscuridad, miedo al exponer, miedo a hablar, miedo a cantar, porque a esos cantantes que están allí triunfando no quiere decir que a ellos les está yendo bien en un momento dado y que no tienen temor. Claro que sí, ellos sienten miedo al principio. Al principio uno siente miedo en cualquier otra parte. Pero déjame decirte que mi Dios echa fuera todo miedo, echa fuera todo temor y todo lo que el enemigo quiera causar daño en nuestras vidas. Entonces Dios quita todo eso y Dios te da su voluntad y su fe, su esperanza. En ese Dios maravilloso hay amor, hay paz, hay ese privilegio de tener a Dios en nuestros corazones. ¿Sabes? Para que no sientas miedo, hay ejercicio. Y te voy a demostrar cuál es el ejercicio. Antes de estar dando una oratoria, una exposición, tú respiras profundo, miras al techo y te das cuenta que como si no fuera, te colocas neutral, como si no fuera nadie. Inicias tu exposición normal. Claro que te va a dar miedo, pero eres más que vencedor. Somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sabes? Suscríbete a mi canal, ¿sí? Dale a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Recuerda, lo más importante de todo, los buenos somos más. Y con Dios todo y sin Dios nada. Coloquemos a Dios en nuestros planes en todo.
y vas a ver que te va a ir bien. Sígueme en esta plataforma, compártelo. Amén y amén.